Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV. Conversamos ahora con el diputado nacional Carlos Gutiérrez, autoridad del bloque Córdoba Federal en la Cámara de Diputados. Hay mucho por conversar, ha habido medidas muy importantes del Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa. Vamos a preguntarle a Gutiérrez qué piensa de esto, pero primero vamos a empezar con esta aventura nacional que ha decidido abordar el gobernador. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches a ambos, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien. Carlos. Carlos, quisiéramos empezar preguntándole por este levantamiento del perfil que ha habido del gobernador Juan Schiaretti en Buenos Aires. Ha ido a medios nacionales, ha tenido reuniones con empresarios, está buscando reunión con la central gremial, la CGT, tenemos entendido. ¿Qué repercusión ha generado en Buenos Aires este proyecto que está presentando ahora a nivel nacional el gobernador? Bueno, no solamente en Buenos Aires, yo diría que las repercusiones se están viendo cuando hablamos con dirigentes y con miembros de instituciones de todo el país. Sucede que en este país, también todos sabemos, Dios existe, pero atiende Buenos Aires. Esta es una realidad que algún día habrá que revertir, pero mientras tanto, allí estamos siempre, permanentemente, todas las semanas, cada vez que hay una oportunidad y buscamos oportunidades, aceptamos invitaciones, es decir, el gobernador circula por todos esos ámbitos institucionales, con todo tipo de reuniones, con dirigentes de la provincia de Buenos Aires, de las distintas provincias argentinas, y buscando llevar adelante y compartir un mensaje muy claro de la necesidad de que frente a una grieta que encima está dictaminada en sus acciones por los extremos de las mismas, impiden a Argentina encontrar los caminos para realmente tener un objetivo de concordancia en torno a los grandes temas que hay que resolver en la Argentina, que nadie va a poder, dicho sea de paso, solo llevarlos adelante, y que es necesario más que nunca encontrar una mirada que se aleje de la grieta, que no vea a quien tiene uno eventualmente como interlocutor, como enemigo. Un poco lo que hacemos los cordobeses en nuestra convivencia cotidiana cuando decimos claramente en Córdoba no hay grieta. Algunos confunden con que tener diferencias, profundas diferencias algunas de ellas, significan una especie de grieta inevitable en el funcionamiento de la sociedad. Absolutamente nada que ver con ese concepto. El problema de la grieta que inauguró convenientemente hace ya muchos años fundamentalmente el kirchnerismo y luego continuó Juntos por el Cambio en su práctica, lo único que les interesa parece ser es ganar elecciones, es decir, tener este mensaje y el sparring correspondiente en el momento correspondiente para inaugurar y llevar adelante esta permanente pelea entre perros y gatos que sirve para ganar elecciones, pero está visto y comprobado absolutamente por todos los argentinos que luego no sirve para gobernar. Nosotros caminamos y gobernamos. Sí. Carlos, pero estamos ya ingresando en una etapa de campaña y usted habrá escuchado a Horacio Rodríguez Larreta que acusó al gobernador de ser funcional al kirchnerismo. Se viene un discurso fuerte en ese sentido, incluso del ala más moderada del PRO. ¿Cómo lo analiza? ¿Cuál va a ser la estrategia defensiva ante esas acusaciones que usted sabe que en el electorado solo basta agitar esa identificación como para que prenda, no hace falta más argumentos, teniendo en cuenta que el cordobés es antikirchnerista? Bueno, nosotros también lo somos. Es decir, yo entiendo los esfuerzos. Sí, lo sé, pero de unos y otros. los acusan de funcionalidad. Bueno, esa acusación incluso frente a la cual incluso ha sido y es muchas veces funcional cierto periodismo, de que nosotros somos funcionales o somos parte del kirchnerismo, hace muchos años que nosotros en nuestra práctica lo desmentimos totalmente. Es decir, lo desmentimos con una cuestión que algunas pueden estar sujetas a discusión, otras, como es la gestión concretamente, el perfil de la gestión, las acciones concretas que nosotros llevamos adelante desde hace muchos años para defender Córdoba, desmienten una y otra vez que nosotros no solamente no formamos parte del kirchnerismo, sino que somos absolutamente oposición a la manera de gobernar del kirchnerismo, a la mirada que el kirchnerismo tiene del país en cualquiera de sus aspectos,
Y esto está fuera de discusión, es decir, el problema de Rodríguez Larreta seguramente es que visualiza que no solamente en Córdoba, sino que en el país todo, esta construcción que nosotros estamos llevando adelante, que encabeza el gobernador Schiaretti, le va a sacar votos, porque no puede ser de otra manera. Entonces, fíjese lo que sucede es como si nosotros nos adentráramos a la interna esta interminable de Juntos por el Cambio, que tiene realmente harto, nos tiene bastante cansados a los argentinos, y dijéramos que Rodríguez Larreta es un tibio, o es alguien que no tiene mucha definición en las cosas, y se lo dicen sus propios compañeros de ruta dentro de Juntos por el Cambio. Es decir, nosotros no entramos en ese tipo de afirmaciones porque tenemos, vuelvo a decir, tenemos la certeza y tenemos, diría yo, como antecedente no menor, el que gobernamos una provincia que, como ustedes lo han dicho, es fuertemente antikirchnerista, y no por ninguna cuestión especial de animadversión hacia una fuerza política, sino porque Córdoba ha sido permanentemente atacada y perjudicada, y lo sigue siendo, por Carlos, las acciones de gobierno, de gestión y también políticas de gestión. Carlos, recién cuando le preguntaba por las repercusiones que vienen cosechando de este posicionamiento nacional de Schiaretti, me quedé con ganas, después de su respuesta, de preguntarle cuál es el escenario electoral que están analizando desde el Centro Cívico, fundamentalmente cómo cree que van a actuar los gobernadores peronistas, muchos de los cuales, la mayoría, ya ha decidido separar sus elecciones provinciales de la nacional. ¿Cuál es el escenario electoral que imagina el Centro Cívico para las PASO y para el proceso electoral que comienza con las PASO, pero que sigue luego con las generales y un hipotético balotaje? Hay un dato que vos mencionás allí, que ya no es una especulación, no es una cuestión sujeta a la imaginación, es un dato duro de la realidad. Es decir, la mayoría de los gobernadores de provincias adelantan las elecciones, y esto supone absolutamente claro, o deja absolutamente claro, de que no confían ya en que el Frente de Todos les pueda garantizar lo que otrora a lo mejor les garantizaba. Este es un dato que no cabe ninguna duda que existe ya en la realidad y que debe ser leído convenientemente. Y a partir de allí, nosotros tenemos relación no solamente institucional, sino de diálogo con todos los gobernadores. Y la mayoría de los gobernadores piensan lo mismo que nosotros pensamos, que no es desde la grieta cómo podemos resolver los problemas de los argentinos, que hay que buscar realmente una construcción distinta que nos aleje de esa lógica tan perversa y tan perjudicial, que realmente nos adentre en los temas de la producción, del trabajo, de construir un país normal. Parece mentira que nosotros tengamos como uno de los ejes de construcción de nuestra propuesta algo tan simple, pero tan necesario y contundente como es aspirar a ser un país normal y del sentido común. Bueno, entendemos de que muchos de esos gobernadores que están, vuelvo a decir, legítimamente abocados a definir la situación electoral de sus provincias, y vuelvo también a decir, ya han decidido antedatar la realización de las mismas por razones realmente de no confiar en el Frente de Todos como fuerza que los contenga nacionalmente, exige una lectura, y ahí sí que podemos imaginar y proyectar que las consecuencias de eso es de que en la medida que vayan resolviendo estas situaciones, van a ir encontrando, ¿no es cierto?, en esta propuesta algo realmente importante para construir hacia adelante. Y la propuesta, vuelvo a decir, la propuesta es descolonizar al peronismo de una vez por todas, de un kirchnerismo que lo tiene realmente, vuelvo a decir, colonizado desde hace muchos años, y volver a un peronismo que no es otra cosa y no debió nunca dejar de ser producción y trabajo. Es una verdadera vergüenza para la propia historia del peronismo que estemos con los guarismos del 100% de inflación lacerando, lastimando el bolsillo de los argentinos. Gutiérrez, vamos a empezar ahora a trasladarnos al escenario provincial.
pero quiero reparar en la figura de la senadora Vigo, que tuvo un momento de alto perfil cuando lograron constituir el bloque que finalmente le quitó la minoría del Frente de Todos. Sonó mucho esta semana como la candidata a vice de Martín Yarlora. ¿Qué es de cierto? ¿Usted cree que es más útil la figura de la senadora en el Congreso de la Nación o que se contempla realmente la posibilidad de que sea escolta de Yarlora en estas elecciones? Bueno, mire, Alejandra Vigo ha demostrado ser un cuadro político que puede precisamente y actúa tanto en el Senado de la Nación como en el ámbito partidario, conduciendo el PJ de la capital y en muchos otros ámbitos, ¿no? Como es el desarrollo permanente de las reivindicaciones de género, de lo que es lo que son los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Así que Alejandra ha sido capaz de construir algo que también en esta lógica de amigos o enemigos del kirchnerismo se ha leído pésimamente y que constituye, a mi humilde saber y entender, uno de los hechos más importantes de los últimos tiempos, que es haber tenido la sabiduría, la inteligencia políticas de construir este bloque sin pedirle a nadie que previo a su constitución se ponga una vincha electoral que después decantará como tal, priorizando precisamente que es la primera vez en muchos años que Cristina Kirchner no puede dictaminar desde su sillón qué se discute y qué no se discute en el Senado de la Nación. Esa grieta, ese agrietamiento de ese dique que contenía de manera férrea esto se hace porque lo digo yo y todo lo que yo digo no, o lo que no diga yo no se hace, ha sido precisamente de la mano de la construcción de este bloque un hecho, diría yo, histórico. Pero Gutiérrez, al menos en el contexto de vamos a lo práctico. ¿Es más competitiva una fórmula Yarlora-Vigo, por ejemplo, que Yarlora-Llamosas o Yarlora de la Sota, en su opinión? Mire, esa es una evaluación que se hará convenientemente en los momentos, como cualquier otra fuerza política que se evalúe el momento justo para tomar esa decisión. Lo que sí le puedo decir que todos quienes usted menciona tienen atributos como otros u otras dirigentes que sin pertenecer a nuestra fuerza política también los tienen, y ahí se verá, cualquiera de ellos. Nadie tiene, diría yo, un plus sobre otro, o en todo caso, cualquiera de ellos puede desempeñar ese espacio. Lo que nosotros no me pidan a mí, ni le pidan a ningún dirigente seriamente que le ponga un blanco antes del tiempo suficiente a cualquiera de los que seguramente, entre ellos Alejandra Vigo, ninguna duda, pueden llegar a ocupar. Gutiérrez, ya nos quedamos casi sin tiempo, pero nos gustaría hacerle una última pregunta. Recién usted reparaba en la importancia del dato de que muchos gobernadores peronistas estuvieran separando sus comicios de la elección nacional. Me gustaría preguntarle si se puede trazar un paralelismo con lo que parece que empieza a suceder en Córdoba. Es prematuro juzgarlo así, pero los primeros indicios apuntan a que una vez conocida la fecha de la elección provincial, hay muchos intendentes del peronismo que quieren despegarla de la provincial, que entienden que el caudal electoral que tienen a nivel municipal está más representado en su figura que en la figura del candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba. ¿Cómo leen ese escenario? Yo creo que esa lectura que vos estás haciendo, respetuosamente lo digo, me parece que es una lectura que está bastante atrasada en cuanto a lo que es la realidad concreta. En mi departamento, salvo un circuito, casi la mayoría, es decir, por decir el 90% de los circuitos que conduce Hacemos por Córdoba van a converger el 25 de junio, el mismo día de la elección provincial. De modo que puede haber habido un momento en donde en el contexto de la discusión de la reelección, etcétera, etcétera, esto haya tenido algunas expresiones que se han ido ordenando a sabiendas, digamos, y en la comprensión de que teniendo un candidato a presidente como nosotros tenemos y que va a estar absolutamente reflejado en la boleta ya antes de la fecha del 25 de junio,
como oferta en todo el país, pero también a los cordobeses, teniendo un candidato a gobernador como es Martín, ¿no es cierto?, que día a día muestra la continuidad de las acciones y su capacidad de renovar, ¿no es cierto?, una historia realmente muy importante de los últimos 24 años en nuestra Córdoba, en manos de Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba, de eventualmente él o la vicegobernadora que ocupe ese lugar, evidentemente con este dato que yo le doy, en el caso de un departamento, podría mencionarles otros, mayoritariamente los intendentes se encolumnan a sabiendas de que esto, a diferencia de otras fuerzas políticas, no solamente los ayuda, sino que los pone en la misma senda de construir un nuevo triunfo en la provincia. Gracias, diputado Carlos Gutiérrez, por la disposición al diálogo. Al contrario, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, despedimos al diputado cordobés Carlos Gutiérrez. Quédense ahí que ahora vamos a hablar de más radicalismo con Javier Fabre. Ya venimos.